Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Qué gusto podernos comunicar, aunque sea por este medio, y espero que Dios pueda hablar a sus corazones. Esta hora quisiera compartirles una palabra que está descrita en Hechos capítulo 14, verso 8 al 17. Y permítanos por favor dejar algo en sus corazones y aprovechar este tiempo donde usted tiene que estar en su casa y no puede salir. Escuche esta palabra. Este es un relato donde es parte del primer viaje misionero que realiza el apóstol Pablo junto con el apóstol Bernabé. Y ellos están específicamente en un lugar llamado Iconio. Iconio es un lugar que está entre Éfeso y Siria, en Asia Menor. Y al parecer Iconio era donde había mucho más griegos, puesto que el ministerio del apóstol Pablo fue dirigido a los gentiles, a los que no eran puramente judíos. Este lugar fue fundado aproximadamente 25 años antes del Señor Jesucristo. Existió en los tiempos de Jesús y después de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente, probablemente, esta ciudad sea un lugar que se llama Konya o Kenia. Aquí fue donde se desarrolló este maravilloso relato bíblico, donde Pablo y Bernabé oran por un hombre que estaba de alguna forma lisiado o algo por el estilo de sus pies y no podía caminar, y esto era desde su nacimiento. No vamos a leer los pasajes bíblicos por cuestión de tiempo, pero sería un maravilloso tiempo de estudio y de cómo poder asimilar las escrituras. Pero quisiera estos pasajes desde Hechos capítulo 14, verso 8 al 17, dividirlo en 3 secciones. Y el primero de ellos es la reacción humana que hay ante los milagros, ante el obrar de una sanidad. Es sorprendente que cuando alguien hace algo bueno, majestuoso, milagroso, la reacción de la gente es volcarse hacia esa persona. Hay muchos acontecimientos o lugares que podría ponerle de ejemplo, pero hay una en específico llamada Pare de Sufrir, donde específicamente los dirigentes de esa organización tratan de vender fetiches, de cruces, de aguas, de rosas que pueden hacer cierto efecto milagroso en la gente, y se han convertido en multimillonarios los directores de esa organización, porque casi su fin exacto es lucro, pero tiene muchos seguidores. Esa organización empezó en los años 70 aproximadamente y se ha expandido a muchos lugares y siguen hasta el día de hoy, tomando fuerza en que la rosa milagrosa, que el agua bendita, traída de no sé dónde, y aparte de eso, muchos sinvergüenzas vendiendo que agua del Mar Muerto, que agua del río Jordán, que la tierra de Israel, agarrándose porque supuestamente pues tiene ciertos químicos que van a provocar un milagro en uno. En fin, la gente cuando ve este tipo de cosas se vuelca a seguir a este tipo de personajes. Esta es la reacción humana. Pablo y Bernabé oran por este hombre con defectos en sus pies, y las escrituras no relatan específicamente qué es el problema que este hombre tenía. Solo dice que no podía caminar y estaba desde su nacimiento en esa condición. Hechos capítulo 14, verso 8 dice así: cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás
había andado. El verso 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, el verso 10 dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Fue un milagro extraordinario. Gracias a Dios, Él sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando a la gente que le cree a Él, que tiene fe en Él. Recuerdo que anualmente nosotros como organización teníamos un evento anualmente donde sucedían unos milagros extraordinarios. Recuerdo parte de esos milagros, cómo Dios empezó a obrar en oídos de las personas que lo tenían totalmente tapado, y Dios obra en los ojos, cómo Dios restaura sus vistas, en hígados, cómo Dios médicamente comprobado, cómo Dios empezaba a restaurar hígados, pulmones, de una forma espectacular. Recuerdo a una persona que era cercana a nosotros, que tenía cáncer en su intestino delgado, y cómo Dios sobrenaturalmente obra y quita ese cáncer. Es porque Dios no solamente obraba milagros en el antiguo tiempo, sino de que Dios sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y puede seguir obrando. Por eso las Escrituras dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Lucas capítulo 1 verso 37 dice, pues nada hay imposible para Dios. Dios no ha cambiado en su carácter, no ha cambiado en su poder, Dios no ha cambiado en su amor. Dios hasta el día de hoy puede obrar a favor suyo con una sanidad, pero la tendencia de los seres humanos es aborazarse al lugar donde hay ese tipo de acciones y no ser consistente en su creencia, en su conciencia de quién es quien lo está provocando. Aunque Dios usa medios para hacer unos milagros, tenemos que saber que el dador de ellos es única y exclusivamente Dios. Romanos capítulo 11 verso 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si Dios usa a un animalito para entrar sobre de Él a Jerusalén, usa el transporte que Balaam usaba para poder hablar, para poder hacer o decir algo, Dios puede usarnos hasta el día de hoy. Pero el enfoque no es el instrumento, el enfoque es quien lo hace. Y ese, mis queridos hermanos, es única y exclusivamente Dios. ¿Y a quién es quien se le da la gloria? Esta gente, al ver ese milagro, la gente de Iconio, parte de Listra, lo que hicieron fue tratar de agarrar a Pablo y a Bernabé como dioses y rendirles culto a ellos. Aquí es donde entra en dilema a quién se le da la gloria de lo que obtenemos y de lo que hacemos. Y lastimosamente la gloria se atribuye a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad, a nuestra astucia, a nuestros dones, talentos, a nuestros contactos o a nuestras posesiones. Mis queridos hermanos, todo, absolutamente lo que somos y tenemos y lo que hacemos es por su pura misericordia y se debe a Él, no a nosotros. Estas personas estaban tratando de endiosar a Pablo y a Bernabé,
pero en ningún momento intentaron darle la gloria al Dios vivo y verdadero. La pregunta podría ser en este primer punto: ¿qué va a hacer usted? ¿Darle la gloria a Dios por lo que usted tiene, por lo que usted es, por hasta dónde ha llegado hasta el día de hoy? Mi querido hermano, lo único que podemos hacer es darle la gloria a Dios, porque es por su gracia, por su misericordia, que somos, tenemos y hacemos lo que hacemos. Mantenernos en ese punto nos ayudará a ser personas equilibradas. Los seres humanos siempre están buscando a quién atribuirle lo bueno o lo malo que les sucede. En Hechos capítulo 14, verso 11 al 13, relata cómo la gente, después de ver esto, se volca a querer adorar a Pablo y a Bernabé. No lo vamos a leer, por favor léalo ahí en su casa por cuestión de tiempo. En el Antiguo Testamento habían diferentes dioses a quienes se les atribuía las cosas o a quienes se les dedicaban ciertas cosas. En Éxodo capítulo 32 se relata cómo el pueblo de Israel atribuye que salieran de Egipto a un becerro de oro, fabricado por sus propias manos. Pero en Éxodo capítulo 12, verso 51, específicamente las escrituras dicen de que quien los sacó de la tierra de esclavitud fue única y exclusivamente Dios. Es porque el ser humano, mis queridos hermanos, siempre anda buscando a quién atribuirle lo que les pasa o a quién pedirle lo que necesitan. Tenemos a muchos dioses, a Moloch, por ejemplo, donde la gente le dedicaba a sus niños en sacrificio. Algunos pintan al dios Moloch como un horno donde sacrificaban en fuego a sus hijos, pero Dios había dicho que los niños se los iban a dedicar exclusivamente a Él a partir de los 8 años, a través de la circuncisión. Eso ya no se practica en nuestro lugar o los que no somos israelitas, porque la circuncisión cambió, pero ellos lo que hacían era dedicarle a sus niños en cuanto Dios dijo que a Él se le iban a dedicar. En tiempos contemporáneos estamos hablando de los dioses mayas, los dioses xincas, garífunas, ladinos, aztecas, egipcios, hindús y muchos otros más, a los que la gente trata de atribuir lo que les pasa. Mis queridos hermanos, así estas personas querían rendirle sacrificio a Pablo, asemejándolo a Zeus o a Hermes, uno por elocuente y otro por dirigir. Es extraordinaria la historia esta, pero de igual forma los seres humanos buscan un referente a quien ofrecerle las atribuciones de lo que reciben. En tiempos más recientes, a San Simón, a muchas vírgenes, a estatuas, dedicarles a ellos ofrendas por lo que tienen o por lo que necesitan. En el futuro, esto es imparable, mis queridos hermanos, la gente siempre buscará a alguien a quien adorar. Y lo sorprendente es que el anticristo hará muchas señales y la gente lo va a seguir por esta acción. Esto es lo peligroso de andar viendo dónde recibimos milagros, porque fácilmente podrá ser engañado. Hay que tener mucho cuidado con esto y saber a quién acudir para recibir esos milagros. Y lo mejor es acudir a Dios. El punto número 2, donde quisiera dividir estos pasajes, es
las características de un verdadero predicador, un pastor, profeta, evangelista, maestro, etc. ¿Cómo reconocer a este tipo de personas, pero que son verdaderos? Y reconocer a los falsos también. En Hechos capítulo 14, verso 14 al 15, hace un relato de lo que hizo Pablo y Bernabé. De allí sacaremos un par de características de una persona real, de una persona verdadera, que ama a Dios, busca a Dios y es temeroso de Dios. Y por favor, lea en su casa estos pasajes. Por tiempo no lo vamos a hacer. Número 1, no agarra para sí mismo la gloria. Un verdadero siervo sabe y vive sabiendo que depende de alguien, y ese alguien es Dios. Y lo que se puede lograr es única y exclusivamente por Él, y no por lo que nosotros sabemos. Ejemplo de alguien que agarra para sí la gloria: estos dos hombres hicieron una serie de cosas que denotan a un hombre de Dios, pero que es genuino. Número 1 de lo que ellos hicieron es que agarraron sus vestidos y los rasgaron. Esto es lo primero. Este es un sinónimo de humillación, y esto es la posición en la que todo cristiano tendría que tener y vivir delante de Dios, humillado. Primera Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. Eso es número 1, vivir humillado delante de Dios. Primer característica. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, dijeron ellos. Esta es la segunda característica. El reconocimiento de que nosotros somos personas falibles, que cometemos errores y horrores en esta vida y estamos vulnerables igual que los demás en esta tierra. Por eso Romanos dice, Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dado, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, primer característica, vive humillado delante de Dios. Segunda característica, no se reconoce como el infalible, como el que todo lo sabe, como el que todo lo puede, como solo Él lo puede hacer. No. Todos somos iguales como seres humanos. Dios da dones, Dios da talentos, Dios da habilidades, y eso nos hace diferentes. Pero delante de Dios somos esos seres humanos que podemos fallar, mis queridos hermanos. Y número 3, apuntan única y exclusivamente a Dios. Por eso ellos dicen que solamente son anunciadores del buen mensaje, y no con el fin de dar a conocer las virtudes de ellos. Entonces, número 1 de una persona que es verdadera, vive humillado, no se cree más que otros, y número 3, apunta única y exclusivamente a Dios. Si hay alguien que está tratando de atraer para sí la gloria, huya de eso, porque probablemente ese es un lobo disfrazado de oveja. Y tarde o temprano lo va a terminar devorando o quitándole lo que tiene. Tenga mucho cuidado. Y el tercer punto que quisiera dejar en sus corazones de estos pasajes bíblicos es los rastros de Dios a través de toda la historia. Porque en Hechos capítulo 14, verso 15,
Dios dice, Dios no ha dejado sin rastro de Él en esta tierra. Dios ha dejado pinceladas de su divinidad y que Él es real en toda la historia. Quien no lo quiera ver, simple y sencillamente, por su necedad. Porque las Escrituras dicen, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque Dios sí ha dejado evidencias de Él en esta tierra. Hay cosas que nosotros asumimos que tienen que suceder por azares de la naturaleza o la misma vida, y muchas veces no paramos en que hay un diseño detrás de estas maravillas que vemos, tales como el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Lea por favor Hechos 14:15 y yo voy a avanzar. Número 1 de las evidencias de que Dios existe a través de toda la historia es el libre albedrío. En el verso 16 del capítulo 14 de Hechos dice, Dios haciendo bien a los seres humanos. Mira pues, uno de los rastros de Dios a través de la historia que es bien notable en las Escrituras y en la misma historia misma es eso, el libre albedrío. Hay relatos de dioses creando seres humanos y uno de ellos, por ejemplo, está en el Popol Vuh de aquí de Guatemala, específicamente de los mayas. Ellos dicen de que crearon seres humanos y lo relata cómo lo crearon, pero y muchas otras más historias lo que hacen es crear seres humanos para que ellos les sirvan a estos dioses. Pero en caso de Dios, no. Él crea seres humanos y les da libre albedrío, que puedan hacer lo que ellos quieran. Cuando Dios crea al ser humano, no pretende hacerlos robots para ser manejados a su gusto y antojo, no. Lastimosamente este libre albedrío, mis queridos hermanos, ha llevado al ser humano a cometer un sinnúmero de atrocidades y se ha desviado con frases tales como es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera con él. Vaya pues. Y lastimosamente nos encontramos con consecuencias como las que hemos vivido a lo largo de la historia. Porque el ser humano no está manejado puro robot. Y con ese libre albedrío los seres humanos han hecho desastres. Y encima de eso le echan la culpa a Dios. Ahí sí, hasta los más ateos. Ay, ¿por qué Dios no hace? Ay, ¿por qué Dios permite? Dios ha dado un libre albedrío. Y eso es parte de su rastro en las Escrituras y a través de su historia, mis queridos hermanos. Dios a usted y a mí nos ha dado un libre albedrío. Cuidemos de él. Evidencia número 2, lluvia del cielo. Y aquí en Hechos relata esto. Lluvia del cielo. Aunque este tipo de cosas parece que se maneja automáticamente, la realidad no es así. Dios está detrás de todo ello para beneficio de los seres humanos. Primera Reyes capítulo 17 verso 1 y Primera Reyes capítulo 18 verso 41 dicen las Escrituras, no va a llover si no es por mi boca. Y en el 18:41 dice de que Elías dice que va a llover. Esta es la condición, mis queridos hermanos. Hay alguien mayor detrás de estas bendiciones de la lluvia, y ese se llama Dios. Y el tercer rastro, tiempos fructíferos, dicen las Escrituras allí en Hechos 14. Gracias a Dios nosotros tenemos estaciones para poder subsistir en esta tierra. Estaciones
que solamente se le pudieron ocurrir a Dios. Tiempo donde los frutos se dan en abundancia sin que el campesino sepa cómo nacen, cómo crecen. Génesis capítulo 1 verso 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Es Dios, mis queridos hermanos, quien provoca las estaciones. Alguien podría salir diciendo: no, es que la rotación y la traslación de la tierra, eso provoca eso. Mire, excusas hay para no creer en quién es quien lo hace. Pero esto se lo atribuimos única y exclusivamente a Dios. Y si tiene algún comentario de ello, deje su comentario y platicamos larga y detenidamente de esto. Pero quisiera terminar, no sin antes remarcarle, el primer punto es que los seres humanos siempre andan buscando a quien atribuirle lo que pasa o lo que hacen. Lo número 2, las características de un verdadero siervo, de un servidor de Dios. Y número 3, los rastros que Dios ha dejado en este planeta de que Él es real, que Él existe. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, llegará el tiempo donde las Escrituras dicen en Romanos 14:11: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Con estos 3 simples puntos, si usted no ha reconocido a Jesús como Señor de su vida, ¿qué le parece si en este momento lo hace y le entrega su vida al Señor, permitiendo que Él sea su Señor? ¿Qué le parece si abre su corazón al Señor y ahí en su lugar cierra sus ojos y le dice al Señor: permíteme ser, Señor bendito, tú, el dueño de mi vida? Ahí con sus ojos cerrados, dejo esto en sus corazones y permítanlo que sea dueño de su vida. Que el Señor bendiga.